Vamos a ver complejidad de los problemas. En la unidad 6 de máquina de Turing, ¿sí? Definimos que es una máquina abstracta, definida por el alfabeto de símbolos de entrada, el alfabeto de la cinta, ¿sí? Compuesta por el alfabeto de símbolos de entrada, unión, los símbolos auxiliares, unión, los blancos, el conjunto de estados, el estado inicial, el conjunto de estado de aceptación, la función de transición, ¿sí? Que me indica a qué estado, sí, según lo que leí, ¿sí? Y el estado me va a indicar qué cosa, a qué estado ir, qué escribir en la cinta y hacia dónde moverme, que puedo moverme hacia la derecha, izquierda, no hacer nada o parar. Y que lo que hace la diferencia del ala con la máquina de Turing es que yo al final defino los blancos, que se utilizan para reconocer lenguajes y para ejecutar procedimientos. Por eso se dice que tiene doble interpretación. ¿Sí? Hasta ahí vamos todos bien y repasando lo que vimos la clase pasada. La tesis de Turing-Schwartz conjetura que una máquina de Turing es capaz de computar cualquier función calculable, es decir, puede resolver cualquier problema. La ciencia de la computación considera que un problema es computable si, solo si puede ser resuelto por una máquina de Turing. Es decir, si tenés solución con el problema que vos te estás planteando, la máquina de Turing la va a poder modelar. Ahora sí, una vez establecida la computabilidad de un problema, la pregunta es, ¿cuál es la mejor solución? Y esto es Profe, con por las cálculo. dudas, ¿usted está en la filmina de la arquitectura de los simuladores? No, estoy en la complejidad. Yo les dije si estaba viendo lo de la complejidad. Dele a hablar a la chica. No juego más con ustedes así. Perdón, me confundí yo, profe. Claro, ya de la inspirada, como hay un montón de cosas que no están escritas, que yo lo hubiese agregado, así que todo lo que yo hablé, te ven y lo empiezan a agregar, como resumen inicial. Lo que decía es, si vamos a encontrar un problema, ¿sí? Nosotros le vamos a encontrar una solución. La segunda cosa que se les va a presentar a ustedes como ingenieros es que te van a decir, ¿es lo mejor? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Perfecto. Ese mismo problema se plantea acá. Resolver algo, quiero saber cuán complejo es. Y ustedes lo empiezan a ver este tema desde el algoritmo. Entonces, se nos presenta una situación. Yo quiero realmente poder evaluar cómo se siente la persona que ingresa a la universidad
tanto aquellos que cursaron una secundaria presencial como una secundaria no 100% presencial, que tuvieron la posibilidad de asistir a la universidad y contemplar que tiene un montón de edificios, sí, que van creciendo constantemente, y que en menos de 20 años se construyeron más edificios que aulas. Bueno, en realidad las aulas fueron proporcionar los edificios, pero que en otros lugares construyen capaz que la misma cantidad de aulas. La universidad construyó en edificios, especialmente la tecnológica, y que se empezaron a ver que las carreras cambian cada 5 o 10 años. Es decir, cambian la temática. Es decir, muchas de las materias sí, hay materias que son troncales, pero otras se agregan y otras se transforman, porque la necesidad que existía en el año 2000, cuando ustedes nacían y cuando yo estaba cursando, no es la misma de ahora. ¿Sí? Entonces empezamos a ver que existen problemas. Hay problemas que van a tener solución y otros que no. Pero no van a tener solución en este momento. Quizás dentro de 2 años, sí. Entonces yo tengo que tener presente que este problema no tiene solución por este problema. Y si tiene solución, puede ser que sea un problema de recursos o puede ser que tenga un problema de lógica. Entonces, encontramos que hay una solución, sí, pero el problema es que nosotros necesitamos analizar la complejidad de recursos, tanto en tiempo como en espacio, que es la que generalmente más se utiliza. Yo quiero analizar cuánto tiempo me va a llevar resolver este problema, cuánto tiempo me consume procesar estos millones de datos para que me den, ¿sí?, una salida, o cuánto tiempo me va a llevar procesar tanto código para resolver problemas online. No tiene que superar los 6 segundos. Uy, pero esto te lleva un poco más. Espacio, cuánta memoria, cuántos recursos voy a necesitar, ¿sí? Cuántos espacios en nuestra máquina de Turing voy a necesitar consumir para que me resuelva este problema. Estos recursos, tiempo y espacio, se le llama teoría de, bueno, acá le ponen teoría de la complejidad computacional, pero nosotros lo llamamos complejidad espacial y complejidad temporal. ¿Escucharon? Espacial y temporal. La espacial me va a indicar cuántas celdas terminé consumiendo en mi máquina de Turing. ¿Por qué la máquina de Turing no en la de ALA? A ver, alguien que me diga por qué la máquina de Turing no en la de ALA. Porque en la de Turing no tengo un límite para consumir, para ocupar celdas, ¿o no? Claro, porque la única máquina que puede extender, ¿sí?, su tamaño es la máquina de Turing. Las demás máquinas no. Entonces, el único que puede llegar a triplicar, cuadriplicar o tender casi al infinito, ¿sí?, los recursos de celdas que vamos a estar ocupando de espacio es la máquina de Turing. Por eso sobre ella hacemos este análisis. ¿Y cuánto tiempo? ¿Cuánto sería tiempo? Es cuánto tiempo puedo llegar hasta desde el estado inicial al estado de aceptación o hasta un estado de error. ¿Cuánto tiempo, cuánto procesamiento, es decir, cuánto paso de estado en estado voy a tener para resolver mi complejidad en tiempo? Y ¿Va a ser en referencia al espacio ocupado? ¿O no? No, en tiempo es, por ejemplo, voy a ir a un ejemplito. ¿Sí? Yo tengo que procesar, ¿sí?, está en la máquina y yo quiero ver cuánto tiempo para analizar una cadena, que tendré que analizar primero qué es lo que está haciendo este ejemplo. Por ejemplo, que sea 0101, ¿sí?, me lleva llegar al estado de aceptación. Entonces empiezo y estoy, qué sé yo, 3 veces y estoy en el estado Q sub 0, entonces son 3. Después paso acá 4, después paso acá 5, después paso acá 6, después paso acá 7, después paso acá 8, después paso acá 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, fueron 14 idas y vueltas. ¿En una tabla operativa tengo la tabla operativa? No, debo tener en algún momento una tabla operativa. No tengo tabla operativa, lástima. Sí, fíjense, en este caso, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería?
Voy de acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ocupé un estado más, ¿sí? Entonces eso es espacial. Pero voy 8 movimientos de tiempo. Después vuelvo. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, acá. 18, 19. Voy y vuelvo con mi máquina. Todo eso es el tiempo que me va a llevar pasar de un estado al otro hasta llegar a poder analizar toda la cadena y decir que llegué a un estado de aceptación. ¿Me seguiste? Si fuese en tu JFlap, ¿qué hacerías? Todos los enter, para probar si te acepta o te rechaza la cadena. Cada enter que vos vas presionando, ¿sí? Es un tiempo, ¿sí? Porque la máquina discreta tiene tiempo. Es un tiempo que vas a ir procesando. O te pones a contar todos los enter o todos los depende de cómo estés configurada la barra espaciadora, necesitas hacer para poder ir desde el estado inicial al estado de aceptación durante el procesamiento de tu máquina, o te lo puede devolver. Hay otros simuladores que te proveen exactamente la cantidad de movimiento que tuviste, ¿sí? Entonces vos, el cálculo de la complejidad temporal es mucho más rápida. Y en espacio En es ver. JFlap, cuando te muestra los steps, si te va diciendo por cuántos vas o no. Ah, perfecto. Si no, no me acuerdo, porque los últimos que yo usé eran todos simuladores de celular, ¿sí? Porque recuerden que yo la di presencial. El año pasado, la verdad que no le di mucha bolilla al JFlap y tenía el otro equipo. Ni al... Ay, me va a salir el nombre del otro. La otra, que también lo usamos bastante. Sí, usé los de M-Turing de los celulares, porque entonces así todos iban a mis clases con su celular, no me llevaban las máquinas. Entonces les decía que podíamos resolver los problemas con el celu. Entonces algunos podían, otros no, porque tenían menos recursos, ¿sí? El equipo. Otros sí podían, otros tenían una versión muy moderna, ¿sí? De celular, lo cual no estaba la versión o el simulador para poder ser instalado. Entonces, bueno, los que podían, lo tenían y entonces grupalmente podían resolver el ejercicio. Pero lo que nos interesa es, ¿cuántas celdas? Espacio. ¿Cuánto tiempo? Es decir, ¿cuántos movimientos tuvimos? Tiempo. ¿Y para qué quiero saber eso? Si ya lo resolví. Porque yo voy a tomar muestras, ¿sí? Voy a usar cadenas, ejemplo, para poder analizar esto. Menor tamaño, y luego, ¿qué hago? Proyecto, obteniendo una fórmula matemática que me permita saber qué pasa si tamaño 3, la cadena viene con un tamaño de 1000. ¿Qué pasó? Cuando trabajando con unos sistemas que usaban una masa de, capaz que clínica grande de 1000, y pasamos a tener más o menos unos 10.000. ¿Qué hacemos? Pasó exactamente con la universidad el año pasado. Sí, todos accedían a autogestión, sí, pero la UB no accedían todos porque había muchos profesores que se negaban a utilizar aula virtual. Y de pronto, todos, docentes más estudiantes, pasaron a utilizar el aula virtual. ¿Y cuántas personas movemos en la universidad? Y se estimó que podíamos llegar a tener en una semana 10.000 personas transitando. Por eso es que es más difícil hacer la presencialidad. Imagínense que en el edificio central pasen 10.000 personas. Olvídate. Sí. No nos agarramos otro tipo de virus aparte del COVID, nos agarramos todo, ¿viste? En época de pandemia. La estructura, esa es otra. Después, una vez que, perfecto, analizamos todo lo que se llamaría performance, ¿sí? Sobre nuestra máquina, analizamos también lo que es estructura. Y ahí aparece la estructura de Shannon, la ciclomática y la algorítmica. Shannon, que muchas veces se me lo confunden con Thomson, entonces una de mis preguntas generalmente del examen final es ¿cuál es la diferencia entre Shannon y Thomson? Shannon lo que hizo es, yo puedo crear una máquina, ¿sí? Con menos estados, ¿sí?
que la original, ¿sí? Y va a resolver el mismo problema. ¿Qué pasó con esto? No tuvo mucho sentido. La verdad que se pensó para una época donde teníamos otro tipo de complejidades. Así que lo que inventó Shannon no tuvo una alta implementación. Pero también es una complejidad y tenemos que analizarla. Al estudiar las complejidades de los problemas resulta subjetivo, ya que un problema parece menos complejo a medida de quien lo resuelve. Y obviamente adquiere nuevos conocimientos y experiencia. Solemos asociar complejidad con complicación, pero no es así, ¿sí? Suelen ser cosas totalmente distintas, ¿sí? Complejidad tiene diversos significados en distintas ciencias y disciplinas, por eso que también tienden a entenderse qué es complejo, ¿sí? Y qué es complicado. Si bien deseamos estudiar la complejidad de los problemas, en la realidad lo que se aborda es el estudio de la complejidad de las soluciones. Sí, porque no estamos viendo cuán complicado es hacerlo. Estamos viendo, ya sabemos que se puede hacer, ¿sí? Ahora, cuán complejo es después de esa implementación, el uso, ¿sí? La solución. ¿Cuán compleja es? ¿Qué hemos podido construir para esos problemas con el conocimiento de algunos problemas complejos que requieren soluciones complejas? Análisis de los algoritmos. En informática, ¿sí? Y el criterio del profe dice, podemos hablar en principio de dos tipos de complejidades de las soluciones, cuyo estudio e importancia obedecerán a distintos objetivos que se persiguen. Complejidad lógica y complejidad de recursos. Mide la sencillez de la solución que hemos podido construir para el problema. ¿Qué tan fácil resulta de entender y, consecuentemente, de modificar? Y complejidad de recursos mide cuántos recursos insume la ejecución de la solución que hemos construido. Los recursos críticos suelen ser el tiempo que demora la solución y el espacio. Importante en la computación y en sistemas. A esta complejidad lógica, en realidad, hoy en día hay inclusive un análisis. Y se han creado hasta perfiles. Yo se lo mido más desde el lado mío, ¿sí? Cada uno, ¿viste? Lo mira desde el expertise que tiene. En estos últimos años, cuando yo pasé de desarrollo a hacer desarrollo de testing automatizado, empezar todo lo que sería esa arquitectura, tuve que profundizar en la parte de los controles de calidad del producto, pues testing, ¿sí? Y dentro de eso empezaron a aparecer nuevos perfiles. Uno, los recuerdo, hace solamente casi 9 años, que estaban desarrollando otro tipo de Netflix en uno de los proyectos, y lo que se buscaba constantemente era la usabilidad. Por eso uno de los requerimientos no funcionales que ustedes estudian es el de la usabilidad. Es cuán fácil es, ¿sí?, para que la persona pueda usar esto. Pero ese principio o ese requerimiento no funcional partía de otro requerimiento, que ustedes lo van a ver, que es el requerimiento de la interfaz. Nosotros, al sentarnos en una computadora, se dice que se tiene que sentir el look and feel. ¿Qué quiere decir? Mira y siente. Vos tenés que saber, al mirar la aplicación, qué tenés que hacer. La aplicación te tiene que enamorar de tal manera que te tiene que autoguiar para ir, acceder y modificarla. Ustedes van a ver la generación que está en este último tiempo, es decir, la del año 2015, porque generalmente son cortes de ese tipo, en adelante, es decir, los que tienen exactamente entre 5, 6, 7 años, ustedes van a ver que se sientan en una máquina y saben exactamente qué hacer sin que nadie venga y les enseñe. ¿Por qué es eso? Porque la aplicación ya está construida de tal forma que para ellos le está indicando qué hacer. Nosotros, y los incluyo a ustedes porque su generación todavía no vivió esa experiencia, tiene que intentar adivinar un poco, ¿sí? O tiene capaz que agarrar un libro y ver qué es lo que tenemos que hacer. Y obviamente generaciones mucho, la mía y las de mis superiores, ¿sí?, más todavía, ¿sí?, no son tan, es decir, no te dicen exactamente qué hacer. Vos tenés que agarrar, leer un poquito y decir, bueno, tengo que ir por acá, tengo que instalar de esta forma, por acá tengo que bajarlo. Necesito constantemente relacionar con algo que yo ya sé.
Nosotros constantemente tenemos que relacionar con algo que ya experimentamos, ya vivimos, o ya instalamos, o ya usamos. La generación nueva, y les va a ser difícil a ustedes también entenderlo, porque no somos de esa generación, entonces tenemos que estudiarla. No hace falta eso. Ellos ya saben, no intuitivamente, ya saben porque la aplicación los guía. Pero eso lo construyó gente de la generación superior nuestra, la mía, la tuya, ¿sí? Y por eso se le llama, que inclusive se formó el rol de UX, ¿sí? Ese perfil está más orientado a lo que les gusta, lo que es diseño multimedia, diseño gráfico y demás, y además estudian la persona, es decir, quiénes son los que van a consumir esta aplicación, porque la aplicación me tiene que decir exactamente qué hacer. Nadie tiene que venir a explicarme, no tengo que leer un videito de YouTube para que me diga cómo usarla. Yo sola tengo que usarlo, yo solo voy a saber cómo usarlo. Esa es la lógica. La de los recursos. Constantemente ustedes van a ver que están buscando forma para analizar y poder consumir menos recursos. De ahí inclusive existe el rol ahora de data science, ¿sí? Pero analizan datos. En realidad, no tenés los recursos suficientes como para hacer un procesamiento propio, entonces necesitas usar la inteligencia humana para que use programas, para que puedan resolver y puedan ayudar a la inteligencia artificial de alguna u otra manera, a tomar decisiones de negocio, a colaborar con lo que es Machine Learning, o para solamente analizar los datos, ¿sí? Poder limpiar los datos, dejarlos bien y demás. O, en mi caso, en mi perfil, constantemente lo están buscando para poder ver y analizar cuántos recursos y cuánto tiempo consume, ¿sí? La aplicación o el servicio o la API que estoy por subir, ¿sí? Que estoy construyendo. Testing de performance, volumen, estrés, ¿sí? Y seguridad. Requerimientos no funcionales. Les digo porque muchos de acá pueden llegar hasta elegir su perfil. Como yo les digo, ustedes, a muchos les puede llegar a ayudar los distintos perfiles que tiene nuestra carrera. Y empezar desde ya a hacer cursos alternativos. ¿Por qué desde ya? Porque no necesitan solamente hacer como nos enseñaron, bueno, como le enseñaron a la generación anterior a la mía, porque la mía ya veníamos haciendo cursos en paralelo a algunos. Hacer un solo curso. Mi perfil, bueno, yo tuve varios perfiles, Matías. A mí me gustaba base de datos, me gustaba desarrollo. Pero era lo que había en el 2000. Es decir, el auge, wow. Entonces empecé con eso, empecé a estar exactamente en tercer año, a hacer todos los cursos de programación de las tecnologías que venían. Hice un curso de técnico, empecé porque mi mamá no me dejaba tocar la máquina, siempre me lo quería mandar para otro lado. Me sirvió bastante para entender también los recursos en esa época. Y todo lo que era base de datos. Entonces me gustaba base de datos relacionales, que eran las que había. Hoy en día, ¿ustedes qué tienen que hacer? Estudiar las bases relacionales después que cursan tercer año, y están las no relacionales. Y van a tener que estudiarlas. Y no lo dan en la facu todavía, no, lo van a tener que quizás hacer un curso en paralelo. Si quieren hacer base de datos, ¿sí? Tratar Warehouse, Big Data, toda esa parte, cuando quieran empezar a manejar desde ese perfil, bueno, van a tener que empezar a perfeccionarse en eso. Después de base de desarrollo, bueno, pasé a ser project leader de unas consultoras chiquititas, pasé a ser analista de un banco. Hacía desarrollo. Y análisis y testing todo en el banco. En realidad hacías todo, no existía el perfil de testing. Aparece Motorola y me paso a hacer testing automatizado, porque mi perfil ya era código. A mí me gusta todo automatizarlo. Entonces, llevaban varios años la parte de testing, que de control del producto, pero generaba cuellos de botella. Entonces, mi perfil fue empezar lo que es testing automatizado. Y fui una de las primeras que arrancó eso. No la primera. Había varios que arrancamos en paralelo. Sí, fui la primera en introducir testing automatizado en la bolsa de Wall Street. Sí, esa sí, fui la primera. No va a haber otro porque me acuerdo que me sirvió ahí un mini reconocimiento y todo. Sí, fui la primera de introducir testing automatizados en la línea de cruceros Carnival. La primera de introducir testing automatizados en el 911 de Estados Unidos. Sí, en eso sí puedo decir que fui la primera. Pero en ese momento, en la de New York,
en ese periodo de tiempo yo ya era líder, porque ya estaba en una consultora, que es una consultora que está en Córdoba y que da muchas oportunidades a muchos a desarrollarse. Me habían enviado ya para hacer lo que era la arquitectura o el startup de los proyectos de automatización. Entonces mi perfil es testing automatizado. Sintetizándolo. Di mucha vuelta porque no es un perfil de la parte de sistema. Hoy en día sí. Hoy pueden venir de la parte del análisis funcional, de la parte más de Project Manager o de Product Owner o de la parte de analista OBA únicamente. Hay otros perfiles que hice entre medio que fue solamente para entender la parte de Cisco, ¿sí? De redes, es otro perfil. O de seguridad, hoy en día está muy... O de Operation. Ustedes tienen muchísimas posibilidades, tienen más posibilidades que nosotros de elegir. Bueno, mentira, porque yo todavía puedo seguir eligiendo, así que perdón. Tenemos más posibilidades hoy en día de elegir, cambiar de perfil. Seguimos con esto que me quedan 15 minutos prometidos a Sol. Ya entendieron la lógica, ¿sí? Y la de recursos. Entonces, está la complejidad estructural, ¿sí? Y la complejidad, ¿sí? Temporal y espacial. La complejidad, la estructura de Shannon, ¿sí? Shannon estableció exactamente 2 teoremas, ¿sí? Y a su vez estableció una que se llama exactamente la estructural, que dice, yo te puedo determinar cuál es la complejidad estructural de estructura de tu máquina en base a esta fórmula, ¿sí? La cantidad de estados por la cantidad de símbolos que utilices. Ese número te va a decir cuál va a ser, ¿sí? Tu complejidad estructural. Y a su vez puedes utilizar 2 tipos de teoremas, que es poder optimizar la máquina con 2 estados y n cantidades de símbolos, o con 2 símbolos y n cantidades de estados. Esa es la que no se usa. La complejidad estructural sí te puede llegar a indicar exactamente cuán complejo puede llegar a ser tu problema a nivel de estructura. ¿Se usa? No. La que más se usa es la de tiempo y espacio. Esperen que yo quería llegar hasta la de estructura. Para lograr precisión, objetividad y reproducibilidad se recomienda utilizar un modelo de computación uniforme y bien conocido, ¿sí? Es decir, la máquina de Turing determinista. Un problema puede tener más de una máquina de Turing que lo resuelva. Sí, ustedes van a ver que se les ha dado en los trabajos prácticos, esta es la solución que yo tuve en la máquina de Turing. ¿Cómo lo harías vos de otra manera? Y vos con eso solamente agregando, quitando estado, las resolvés de otra forma. ¿Sí? Agregando banderas o símbolos de la cinta o quitando esos símbolos, las resolvés de otra manera. Ya agregar un símbolo más y un estado más, estás resolviendo la máquina de forma diferente. Un problema puede tener más de una máquina de Turing que lo resuelva y se considera que la complejidad del problema está dado por la complejidad de la mejor máquina de Turing construida. En el caso de la complejidad computacional, mide los recursos que insume la solución en tiempo y espacio y depende de los datos de entrada en cada corrida. Por ejemplo, del mejor, peor y el caso promedio se tomará el peor caso. ¿Y por qué tomo el peor para calcular la complejidad y no tomo el mejor? Porque yo no quiero presentarme las situaciones mejores que se me pueden llegar a presentar. Yo estoy analizando los problemas que pueden llegar a surgir. Cuando yo analizo, cuando yo trato de comprender qué problemas se me pueden llegar a presentar, no voy a buscar el mejor usuario que nunca va a ingresar un dato incorrecto, que nunca se me va a presentar la situación de que todo el mundo quiera acceder al examen en el mismo milésima de segundo, que todo el mundo se quiera inscribir a una materia en ese mismo minuto. ¿Sí? No voy a pensar el hecho de que todo el mundo va a ser muy coordinado, va a decir clic, clic, clic. No, yo voy a considerar que todos mis estudiantes son tan ansiosos que van a hacer clic en ese momento. Entonces va a reventar, ¿sí? Y que es la peor situación que se puede llegar a presentar. Entonces analizo el peor caso. ¿Qué pasaría si los 10.000 estudiantes se quieren inscribir en ese milésima de segundo? ¿Qué pasa con el sistema? El peor caso. Para poder analizar cómo me recupero esa falla, cómo hago para poder medir que no todo se
vayan ingresando en esa milésima, poder controlar que si ya hubo 10 que hicieron clic en el procesamiento de mis servicios, frene los otros y los pongo en un estado de espera hasta poder responderle, que si ese estado de espera demora mucho tiempo y el usuario no sabe si hizo clic, si se perdió la transacción en el medio, demás, le vaya mandando información diciendo espera un segundo más, espera un segundo más. Se establecerá cómo cambian los recursos insumidos en función del largo del dato de entrada como una medida de complejidad, ¿sí? La función de fn. Antes de ver la complejidad computacional en una máquina de Turing, comentaremos sobre algunos métodos para establecer una complejidad lógica, la complicación intrínseca de la solución. Y ahí aparece la complejidad estructural de Shannon. Shannon propuso una medida de complejidad para la máquina de Turing que mide la cantidad de conexiones en su grafo. Según él, si tenés mayor cantidad de estados por mayor cantidad de símbolos de la cinta, tenés mayor complejidad que menos estados por símbolos de la cinta. Y ahí fue que demostró dos equivalencias, ¿sí? Al profe le parecían interesantes, a mí me parece, bueno, no, si no tiene implementación no me interesa. Por eso es lo lindo de la cátedra, que hay distintos perfiles. A mí yo lo que no puedo implementar en este momento no me gusta mucho, pero tengo que pensar a un futuro. Bueno, vamos a mirar estos dos teoremas que capaz que en algún futuro capaz que lo necesite. En este momento no he llegado a necesitarlo. Cualquier máquina de Turing dice que tiene X cantidades de símbolos de las cintas con X cantidades de estados, a los cuales llamaremos a la cantidad de símbolos de la cinta M y a la cantidad de estados N, puede ser simulada por otra máquina de Turing. Es decir, yo puedo construir otra máquina de Turing con 4 por M por N más M símbolos, pero solamente 2 estados. ¿Sí? Yo puedo hacer 2 estados, pero la cantidad de símbolos, ¿sí?, va a ser igual a esta cantidad, ¿sí?, al resultado que me dé 4 por este número más este número. Ejemplo, yo tengo mi máquina que tiene 10 estados por 2 símbolos de la cinta. ¿Cómo quedaría el resultado? Chicos, es rápido. Dije 10 por 2. 10 por 2. Acá. 82. Exacto. Exacto. ¿Por qué? Porque 4 por 10, ¿sí? 40 por 2, 80 más 2, 82. Era muy fácil. Y él dice que el problema, sí, no es el procesamiento, sino el problema puede ser que este teorema, esta solución no me gusta. Entonces yo quiero en realidad utilizar pocos símbolos, solamente 2 símbolos. ¿Cuántos estados voy a necesitar tener para poder simular la misma máquina? Y dice que hay otro teorema, que es, yo puedo simular con solamente 2 estados, pero voy a tener, con 2 símbolos, pero voy a necesitar esta cantidad de estados. Es 8 por M por N. ¿Cuántos símbolos habíamos dicho que teníamos? 2. ¿Cuántos estados teníamos iniciales? 10. Y dice, bueno, ¿cuántos voy a poder simular? Va a ser 8 por 10 más 2. ¿Sí? Sí, profe. Y vamos a dejar hasta acá. Esta parte, que es la otra parte, la más interesante y la más difícil, podríamos seguir con esto. Me sobran unos minutos. No vamos a improvisar. Bueno, quedamos con la complejidad de la estructura de Shannon, ¿sí? Complejidad estructural. ¿Qué van a hacer? Van a tener que calcular a los ejercicios que hicimos la clase pasada. ¿Se acuerdan que yo les di ejercicios a cada uno de ustedes que tenían que presentar para el martes? ¿Se acuerdan? ¿Cómo les fue? Bien, profe. ¿Lo resolvieron? Sí. ¿Lo subieron?
No había dónde subirlo. ¿Cómo que no hay dónde subirlos? Profe, aparece algo de un borrado de actividad en curso en la UV. Tipo, puede ser de que no lo haya activado al final, pero aparece solamente lo que era del autómata pila, Ujú. el que nos pidió la otra clase, y luego lo del TPI. En el Drive, Bianca, el que pasamos la clase pasada. Ah, no Claro, sabía que porque había en un el drive. Drive van a subirlo. Ah, pero No, yo no lo entonces no. sabía. Claro, porque en el Drive van a subir las fotos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que esto es lo que yo había dictado? No, pero que ustedes no están viendo. Mira, me voy a volar. Un segundo. Tengo unos minutos sola, así que no me corras porque todavía me quedan unos minutos los prometidos. No, te tranquila. Acá está la clase de complejidad que estamos viendo. No, acá estamos la clase de complejidad que estamos viendo nosotros, está la parte práctica. Y esto es lo que subí yo del material nuestro, de nuestro curso, ¿sí? Los otros son materiales más del parte práctico, lo único que hicimos algo distinto para el teórico, pobrecemos nosotros, que subimos para complicarle un poco la existencia, no está. Y acá yo pensé que había puesto al final el link al drive que habían dado, ¿no? Ah, no. Claro, la profe no lo va a ver así. Oh, me fui de la Filipinas. ¿Qué necesidad? ¿Con qué necesidad? Bueno, lo voy a subir, Sol. Si vos ves que no lo subo en la semana, porque la idea es que podamos tener ese repositorio de ejercicios y lo vaya viendo la profe con tiempo para resolverlo. Me parecía porque no me dijo nada. Me dijo que íbamos bien, nada más. O capaz que ya alguien le compartió. ¿Se los mandó por correo el ejercicio, algo? ¿O nada? Al menos yo no. Sol, estoy sola yo acá, ¿eh? ¿Tenés el No, link ahí? sí, ¿Así lo me lo pasé. compartís? Lo voy a subir ya. Voy a ver si lo puedo subir como... No, profe, igual tenga en cuenta lo siguiente. No tuvimos clase el martes porque, bueno, fue feriado y ayer no hubo muchos compañeros en la que nos invitó a la clase la profe por el hecho de que teníamos clases ahora. Claro. Entonces, complicado. Acá que puse Ahí se lo paso. Drive. Sí, la otra vez lo puse de una forma mucho más amena, pero no me acuerdo cómo fue que hice para hacerlo eso. Le vamos a poner el Drive y lo vamos a poner acá. Drive. Y ahí se lo pasé por el chat. Bien. Bueno. Ahora sí. A ver si me deja. No es así. No, esperen, cancelar. Constantemente lo hago en el otro curso del sistema operativo, pero cuando me toca improvisar a último momento y mi sueño es tan alto que no me acuerdo. Lo voy a poner como page. ¿Dónde está page? Página. Perdón. Carpeta no. Link, tarea URL. ¿Nos dará bolilla? No. No creo. Sí, parece que funciona de casualidad. A ver dónde lo puse. A ver. ¿Lo ven ustedes? Sí. Quedó hasta lindo, che. Pero no es lo que quería hacer. Bueno. Solamente para ustedes. Editar ajuste. ¿Quieren ver cómo se maneja el aula virtual? Bueno, se entra 10.000 veces porque según se olvida de poner la restricción y se olvida que tiene 800 cursos en la misma aula. Entonces, bueno, coloca la restricción, guarda. Curso acelerado para los que van a ser ayudantes el año que viene. Profe, ¿cómo se hace para ser ayudante? Ahora no se puede porque hubo juicios, pero antes, imagínense que yo cuando cursé sintaxis, el 1 a 1 que fue vicedecano, me había propuesto de que si podía ayudarles en la cátedra de sintaxis.
Y bueno, en ese momento no, porque yo de casualidad que me daban los tiempos para hacer todo mi hobby más el estudio de la universidad. Pero apenas terminé, cuando estaba haciendo ya la tesis, que fueron esos 2 meses más o menos, y el año que me he recibido, ibas a Ad Honorem y te enseñaba, vos colaborabas en la cátedra, no cobrabas, pero aprendías. ¿Qué sucedió? Hubo alguien o alguienes que se les ocurrió hacerle juicio a la universidad, y así que esa posibilidad que teníamos antes de proponer a alguien como ayudante, porque sabéis que era bueno, que le gustaba dictar clase, además de ejercer profesionalmente, se limitó. Así que ahora tenés que rendir concurso para poder, o entrar por los proyectos de investigación. Ah, ahí sí. Yo tengo un alumno de hace 2 años que está en un proyecto de investigación conmigo. ¿Cómo es lo de los proyectos de investigación? Bueno, la clase que viene, arrancamos uno, ¿quieren? Porque así fue, arrancamos uno, que la idea era cómo hacer para ayudar a los estudiantes en ese momento, para seguir la línea de un proyecto que yo estoy como investigador, porque yo tampoco arranqué mucho en la parte de investigación en la universidad, hasta hace unos añitos, que no llegan a 4, les digo. Y sacamos el tema de cómo podía ser para hacer que la persona, ¿sí?, aprenda ya de su perfil desde el cursado. Es decir, que pueda elegir más de un perfil ya durante el cursado de la carrera. Ese era el objetivo. Que no solamente desarrolle las materias duras, como son estas, sino también empiece a desarrollar todo el perfil de los skills blandos que necesitan. Bueno, arrancó de ese proyecto de investigación, ver que había mucho que se estaban desarrollando en eso y demás. Y el año pasado el chico presentó un proyecto que está en 4º ahora. Así que los que quieren sumarse, hay que ver qué podemos investigar de lo que ustedes ya conocen, investigar para crear algo más y bueno, y participar de algún congreso con esa propuesta. No tiene que ser en referencia a la materia, ¿no? ¿O ¿No? Porque te gusta la materia, ¿quieres hacer algo de la materia? Puedes hacer de otra cosa, mientras sea de un proyecto para investigar. Claro. Te pones a Gracias. investigar algo. Tenés que primero empezar a investigar papers, ¿sí? Ahí tienen que entrar a Google Academic, ¿sí? No entren en Google común. Y ahí empiezan a ver papers que hayan construido otros para, qué sé yo. A mí me interesa mucho ahora ver todo lo de inclusión en la tecnología, en el dictado de la tecnología. Es decir, ¿por qué nosotros en la universidad, la UTN, por ejemplo, o en otras, la parte de sistema tiene muy poca gente con alguna discapacidad temporal o permanente? ¿Por qué no tenemos tantos estudiantes? ¿Qué estamos haciendo que lo estamos dejando fuera? Entonces, bueno, eso me interesa a mí investigar. Si la mayoría de los desarrollos hoy en día necesitan, si la tecnología permitió que un montón de personas pudieran ser más autónomas, tener mayor autonomía gracias a la tecnología, mayor conexión. Entonces, ¿por qué nosotros no hacer algo? Eso es algo que yo quiero investigar y poder ver cómo podríamos acelerar, ¿sí?, esa transmisión de conocimiento a las personas con o sin discapacidad. Porque acuérdense que también la discapacidad puede ser temporal. Es decir, puede ser que me accidente justo en el 3er año de la carrera, me quiebre. Imagínate presencialmente, te quebrabas y perdías un año porque cómo ibas. Tenías un accidente, una enfermedad, ¿sí? O se enfermaba un familiar tuyo muy cercano. Bueno, ¿por qué quedar fuera? ¿Me entendés? ¿Por qué no poder seguir? Entonces, a eso Constanza siempre me llamó mucho la atención, ¿sí? Y yo le empecé a entender este tema cuando dicté sintaxis a Emir, ¿sí?, que yo quería que en el aula se sintiera como uno más. Y realmente lo logré, pero me costó muchísimo. Entonces dije, ¿por qué me costó tanto? Tendría que ser algo natural. Y ahí fue lo que me generó ese desafío. Después lo tuve en sistema operativo y ahora estoy esperando que en algún momento lo tenga en testing, en 5º. Bueno, los dejo porque le prometí a Sol y yo le cumplo a Sol porque es una de las pocas que me responde, Constanza. Es una de las pocas que me responde. Así que bueno, no va a ser fácil, esperen.
calculen la complejidad, suban ahí los Drive y hagan por favor los cuestionarios, porque no me han hecho nada de los cuestionarios, ¿sí? Ni de autómata a pila, ni de máquinas de Turing. Necesito que me hagan los cuestionarios, quiero ver cuán bien van o cuán mal van, ¿sí? Hago a honestidad, ¿sí? No me agarren la carpeta y me lo hacen. Y recuerden que no los mido yo cómo están ustedes en base a eso. No me interesó saber qué notas se habían sacado en el cuestionario, sino cuánto hace. Bueno, profe, para el finde le hacen. Sí, Bianca, no actualicé los 5 chicos, no pude, no llegué y no puedo meter la pata, así que no lo hice las apuradas. Pero no se olvidó, no me olvidé, ¿sí? Profe, ahí en el Drive que pasó Sol está la carpeta que dice ejercicio 1. Después se van a poner las carpetas de los otros ejercicios. No, pónganlo en ustedes, cuando lo van resolviendo. Listo. ¿Sí? Muchas gracias, chicos. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Nos vemos, profe. Cuídese. Buen fin de semana.